Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados amigos latinoamericanos, estén donde estén. Desde el pasado 22 y hasta el próximo 30 de octubre se realiza la novena Semana Latinoamericana, actividad que es organizada por el proyecto Infolatino del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Su objetivo es ampliar una red intelectual de saberes locales y difundir las labores de investigación desde y con un sentido latinoamericano acorde a la transversalidad del pensamiento crítico, la educación para la paz y los derechos humanos. Los tópicos socioculturales que revisa son de carácter multidisciplinarios, tanto científicos como biológicos, desde una coyuntura en torno a los pueblos originarios, a las identidades, la migración, el género, el desarrollo, comunidades, atingencias sobre artes y literatura, entre otros. De parte de la UNA, los organizadores y los participantes de cada evento, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad denominada Proyectos Sociales de Criptofinanciación y Redistribución de un Pueblo Rural Costarricense, a cargo de la máster Maite Gloria López. Convergemos para precisar un momento de práctica del pensamiento, para exponer los aprendizajes situados de nuestra América y que son temas de relevancia crítica en nuestras realidades afines. Sobre la investigadora, ¿verdad? Diremos que Maite Loría López es precisamente magíster en estudios latinoamericanos, graduada con summa cum laude en julio del 2023. También es magíster en ciencia en Derechos Humanos y Educación para la Paz. En 2022 es licenciada en Artes Liberales con honores en el posgrado en mayo de 2014. Actualmente trabaja como consultora independiente de investigación y gestión de proyectos. Es investigadora con múltiples publicaciones en derechos humanos, en defensa de las tierras indígenas, geopolítica latinoamericana y defensora de los derechos humanos. Sus temas combinan el emprendimiento femenino consciente con la justicia social, integrar la innovación, el emprendimiento y la investigación como método de desarrollo alternativo en aras de apoyar el cambio interno mediante un trabajo con líderes comunitarios, educar a las comunidades, promover los derechos humanos y proteger nuestra madre tierra, desafiando las estructuras actuales de desigualdad, pobreza y violencia. Entonces, con esta presentación de nuestra investigadora el día de hoy, la dejamos entonces con tu conferencia, Maite. Adelante, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, colega Ronald. Un placer compartir con vos este espacio y buenos días a todas las personas que nos acompañan en redes sociales. Antes de comenzar, le agradezco al Instituto de Estudios Latinoamericanos por proveer este espacio tan valioso y también al colectivo de Flashbot, que fue el colectivo de investigación que financió este proyecto. Les estaré presentando la investigación titulada Proyectos Sociales de Criptofinanciación y Redistribución en un Pueblo Rural Costarricense. Perfecto. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a los sujetos de esta investigación. Esta investigación participó con sujetos extranjeros, sujetos vallecentristas y sujetos locales que viven todos en la comunidad de San Salvador del Barú. La investigación también consideró sujetos de investigación a la DBC o el Diamante Bridge Collective, GIVES y su criptomoneda GIF y la región de San Salvador del Barú. La DBC es una asociación descentralizada de contribuyentes individuales, organizaciones locales y socios globales que trabajan juntos como una red interdependiente de comunidades autónomas para cultivar un paraíso planetario, creando acuerdos fundacionales y economías más regenerativas que les permitan a todos cuidar mejor de su bioregión, vecinos y de sí mismos. En Costa Rica, la DBC tiene injerencia local y legal bajo la Asociación Puente Diamante, una asociación sin fines de lucro registrada en el país y que facilita programas continuos de mentoría en prácticas más justas para las dimensiones ecológica, social y económica.
y en el manejo de bienes y recursos de manera sustentable, adaptativa y regeneradora. Giveth es una plataforma criptográfica cuyo propósito es construir el futuro de las donaciones utilizando la tecnología blockchain o cadena de bloques a través del apoyo económico por medio de la criptomoneda llamada GIF de bienes públicos, es decir, de proyectos que están comprometidos con la descentralización, valores comunitarios y el altruismo. Recompensar a quienes apoyan, financian a otros. El enfoque también y el propósito de Givers es crear el acceso abierto, transparente y gratuito a las revolucionarias oportunidades de financiación. Givers se dedica a construir una cultura de donaciones que empodera y recompensa a quienes las dan a proyectos, a la sociedad y al mundo. Su objetivo es inspirar a su comunidad a participar en un ecosistema de apoyo colectivo, abundancia y creación de valor. Sí, por otro lado, tenemos a nuestro sujeto de investigación, que también es la comunidad en sí de San Salvador del Barú, la cual es una pequeña comunidad rural ubicada a unos minutos, a 15 minutos de la Ruta Nacional Secundaria 243, que conecta la carretera conocida como Costanera, la Ruta Nacional Primaria 34, en la costa del Pacífico de Costa Rica, con la montañosa ciudad de San Isidro del General. Típico de las comunidades costarricenses, San Salvador del Barú tiene una cancha de fútbol local, una escuela pública, una iglesia católica, un salón comunitario, así como un supermercado, una tienda de conveniencia y dos restaurantes. Nos hemos ubicado en San Salvador del Barú, ya que aquí es donde se encuentra, donde el DBC tiene una conexión con el terreno denominado Diamante Luz, que es su primer nodo terrestre. Nodo terrestre es un juego de palabras con los nodos criptográficos que son aquellos que validan la transmisión de criptomonedas, como veremos brevemente más adelante. Y también de dónde surgen los proyectos criptofinanciados analizados en esta investigación. Al igual que muchas otras comunidades rurales costarricenses, San Salvador del Barú es ahora también el hogar de una variedad de proyectos globales de gentrificación que han adquirido tierras de los lugareños para instalar comunidades y empresas internacionales o transnacionales que, en última instancia, urbanizan territorios anteriormente montañosos, que tradicionalmente no habían sido tocados por los lugareños o que han sido utilizados históricamente para la agricultura y la ganadería local. Muchos de estos proyectos es importante retomar, eh, han urbanizado con un enfoque de regeneración y reforestación, adoptando un enfoque turístico histórico que se ha venido construyendo en Costa Rica y los esfuerzos legislativos en la ecología del país. Mientras que otros proyectos afirman ser administradores de bosques o cuidadores de bosques que para empezar no estaban en peligro, ya que habían sido protegidos y dejados intactos por propietarios locales anteriores. Estos proyectos han cambiado drásticamente el paisaje, la brecha de alquiler y el costo de vida en San Salvador del Barú, y en ocasiones han limitado el acceso a los recursos naturales para las comunidades locales, incluido, entre otros, el acceso a ríos, cascadas y adquisición de tierras a precios locales más. Ahora sí, el camino de investigación que vamos a compartir hoy va a empezar retomando brevemente cuáles son los objetivos o cuáles fueron los objetivos de esta investigación y la metodología que se utilizó para hacerlo. Vamos a tomar un espacio para considerar qué son las criptomonedas, cuáles son algunas de esas características esenciales de las criptomonedas y cómo desde una perspectiva latinoamericana podemos considerar si ellas pueden cambiar la forma en que intercambiamos bienes, información o conocimientos y servicios valiosos en un sistema de mundo neocolonial. Pasaremos también a retomar el fenómeno de la gentrificación transnacional y cómo se relaciona este fenómeno con las criptomonedas que fueron donadas en estos proyectos sociales en Costa Rica, en San Salvador del Barú realmente, para ser más específicos. Después veremos cuáles fueron esos proyectos colectivos, cómo se generó esa construcción de comunidad a partir de ellos y cómo esas
criptodonaciones fueron utilizadas y accedidas desde el San Salvador del Barú. Para finalizar con un enfoque en las relaciones locales, es decir, globales y locales, socioculturales en San Salvador del Barú, a través del lente de estos proyectos sociales que fueron criptofinanciados. El objetivo general de esta investigación era comprender las formas en las cuales los sujetos móviles transnacionales y sus proyectos comunitarios financiados con donaciones de criptomonedas se interrelacionan con la comunidad rural costarricense de San Salvador del Barú. Es importante considerar que los sujetos móviles transnacionales son esos sujetos que están con la posibilidad y el privilegio de movilizarse de una región a la otra del planeta sin las limitaciones que pueden experimentar otro tipo de personas como limitaciones migratorias, limitaciones económicas y limitaciones socioculturales, por así decirlo. Objetivos específicos de esta investigación son identificar los principales usos y limitaciones de los fondos criptográficos recibidos por la Asociación Diamante Bridge Collector, evidenciar el conocimiento local de los fondos criptográficos, así como evaluar la curiosidad y apertura de los sujetos locales para aprender más sobre las criptomonedas y las formas de adoptarlas en sus intercambios cotidianos de bienes, conocimientos y servicios. La metodología que utilizamos para esta investigación fue una serie de entrevistas eh, a profundidad semi-estructurada, observación in situ, la generación de una bibliografía anotada y una bitácora de investigación, y un análisis de los proyectos en Costa Rica que fueron los más financiados por medio de la plataforma Giver. Ahora sí, las criptomonedas pueden cambiar la forma en la cual intercambiamos bienes, conocimientos y servicios valiosos en el sistema mundo neocolonial. En el 2008, una persona bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto desarrolló blockchain para eliminar el requisito de confianza en las transacciones comerciales por Internet, eliminando así la necesidad de que terceros centralizados, es decir, de bancos y gobiernos, se interfieran en las transacciones diarias entre particulares. ¿Cómo funciona la cadena de bloques? Un usuario quiera hacer el envío de una moneda, de una criptomoneda en este caso, la transacción se representa en la red como un bloque. Por eso se le llama cadena de bloques. Este bloque se transmite a todas las personas que son usuarios de esta red, de esta criptomoneda, y los usuarios utilizan una fórmula para validar el bloque y la transacción. Ese bloque queda ya con todo un historial de dónde viene el dinero, cómo se valida ese dinero y hacia dónde va ese dinero. De manera que siempre puede ser visible para las personas que utilizan esta herramienta. Desde una perspectiva latinoamericanista, a mí me interesa considerar un poco el análisis de esta idea de eliminar el requisito de confianza y que las criptomonedas son revolucionarias porque eliminan este requisito que le llaman en inglés la característica trustless. Por esta característica, las criptomonedas son descentralizadas. Esto les permite convertirse en un paso revolucionario en el intercambio de bienes, conocimientos y servicios valiosos en el mercado. Según Mapping, el blockchain tiene la clave para construir una economía digital global inclusiva que sea auditable, segura y transparente, responsable ante los y las ciudadanas del mundo, a través de su capacidad de reemplazar puntos únicos de falla del sistema financiero con estructuras de mercado descentralizadas, ampliar la inclusión financiera a poblaciones que antes no estaban bancarizadas y mejorar la supervisión de los mercados internacionales. En este momento nos interesa a nosotros ver cuáles son los desafíos de la tecnología blockchain. El primer desafío que es importante considerar es la brecha digital. De acuerdo con el Banco Mundial, alrededor del 60% de la población mundial tiene acceso al Internet, un requisito previo para acceder y financiar las criptomonedas. Además, el
analfabetismo tecnológico presente en las poblaciones que sí tienen acceso a Internet es elevado. Según el Índice de Economía y de Sociedades Digitales de la Unión Europea, 4 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 personas que trabajan en Europa carecen de habilidades básicas digitales. Ambas deficiencias se deben a lo que se conoce como la brecha digital, que abarca las diferencias tanto al acceso, que es una brecha digital de primer nivel, como al uso, que es una brecha digital de segundo nivel, es decir, al uso de computadoras o de Internet. Y estas brechas de primero y de segundo nivel se analizan en 3 categorías. La primera, la brecha global, es decir, la brecha entre países del norte global o del sur global, o bien países que tienen altos ingresos o países que tienen medios y bajos ingresos económicos. Está la brecha social, que son las brechas dentro de un solo Estado-nación entre diferentes grupos socioeconómicos. Y está la brecha democrática, que son los diferentes tipos de usuarios con respecto a su participación política en el Internet. Uno de los ejemplos de una brecha democrática tal vez es cuáles de las personas ciudadanas en un país tienen el conocimiento y las herramientas para difundir entre misinformación y entre información verídica. En general se cree, no, disculpen, en general estas diferencias refuerzan las desigualdades sociales y causan una brecha persistente de información o conocimiento entre las personas que tienen acceso y uso de los nuevos medios y las personas que no cuentan con el acceso o el conocimiento para su uso. Según Barón, los principales desafíos para implementar con éxito una criptomoneda son tener acceso a la sofisticación tecnológica necesaria para desarrollar, implementar y mantener una criptomoneda como un ciberservicio. Esto incluye competencias en redes, computación y técnicas criptográficas. Garantizar que los usuarios de la moneda tengan acceso persistente y seguro a su moneda, al tiempo que requiere un nivel suficientemente bajo de sofisticación tecnológica para permitir su uso en las transacciones diarias. Garantizar los niveles de anonimato de las transacciones exigidos por los usuarios y las usuarias y al mismo tiempo garantizar la integridad de las transacciones para que los compradores y vendedores tengan la seguridad de un intercambio adecuado. Todo ello sin la necesidad de conocimientos tecnológicos demasiado avanzados. Además, es importante proteger la integridad general y la disponibilidad de una criptomoneda contra amenazas cibernéticas avanzadas, particularmente de aquellos estados-nación que se opondrían al despliegue de una criptomoneda del actor no estatal. Esto nos lleva al segundo desafío importante a considerar en la tecnología blockchain. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas también plantea la cuestión de las medidas regulatorias. ¿Cómo se puede utilizar las criptomonedas dentro de las legislaciones nacionales y globales? De alguna manera, se cree que la libertad de las leyes de los Estados-nación y de los regímenes de mercado global centralizados es lo que hace las criptomonedas una herramienta radical para la transformación social global. Si las criptomonedas no tienen leyes de Estado-nación que las socaven, se convierte en una herramienta tecnológica simple y confiable y poderosa para intercambiar bienes, conocimientos y servicios valiosos. Parece ser el pensamiento de algunas personas. Sin embargo, las criptomonedas están experimentando una variedad de resistencias y críticas por parte de académicos, activistas, gobiernos, organizaciones transnacionales, políticas y económicas. Como hemos dicho anteriormente, el beneficio de las criptomonedas es la incapacidad de los gobiernos y los estados nacionales para intervenir. Sin embargo, según Krishnan, esta libertad puede ser utilizada y abusada por una variedad de diferentes agentes en la búsqueda de sus propias agendas, éticas o no. Cabe aquí resaltar que definir la ética es uno de los temas que más nos conflictúa el diálogo pacífico entre personas en el mundo. La ética de un grupo de personas puede ser muy diferente a la ética de otro grupo de personas. Los avances tecnológicos cuestionan el poder y las economías centralizadas, alimentan los movimientos sociales con herramientas para su movilización y al mismo tiempo pueden poner en peligro la capacidad de mantener el control de cómo se utilizan y crean y por lo tanto pueden volverse peligrosas para los regímenes políticos, democráticos o no,
así como para la protección de los derechos humanos y el avance de las agendas sociopolíticas de derechos. En América Latina tenemos una variedad de acercamientos a cómo se está legislando o no las criptomonedas y la tecnología blockchain. Tenemos el caso de Bolivia, por ejemplo, que hay una prohibición completa. El caso de Ecuador, que hay una prohibición de criptomonedas descentralizadas, pero se ha implementado su propio sistema de dinero electrónico. El caso de El Salvador, que ha adoptado el Bitcoin como moneda nacional. Y el caso del gobierno de Costa Rica, que ha adoptado lo que se conoce como un enfoque de no intervención con las cadenas de bloques. Es decir, no ha reconocido a las criptomonedas como monedas legales, pero no las está prohibiendo activamente. Según Freeman, el Banco Central de Costa Rica declaró que las criptomonedas no son moneda de curso legal, moneda monetaria ni moneda extranjera, por lo que según la legislación costarricense, estas pueden clasificarse como cuasimonedas o como medio de pago. La pregunta surge sobre si organizaciones internacionales como la G20 o gobiernos nacionales deberían regular las criptomonedas y si esto centralizaría de alguna manera esta moneda, revirtiendo así su funcionalidad original. La G20, recordemos, es el principal foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional. La falta de regularización de las economías descentralizadas desde una perspectiva crítica latinoamericana debilita su poder transformador al permitirles ser absorbidas por las reglas del sistema capitalista dominante y por lo tanto convertirse en un peón más en su destructiva codicia sin fondo. Francis Kelamer, el teólogo y economista, nos ha advertido sobre el poder de absorción del mercado global y su falsa armonía. Él nos dice, esta teoría de la armonía del mercado va acompañada de un oscuro realismo. No sostiene que a todos les vaya bien en los mercados. Al contrario, vincula el mercado con un genocidio silencioso y cotidiano. Lo que se celebra del mercado es que es capaz de eliminar a todas las personas que no tienen la capacidad o la iniciativa para prevalecer. Solo los más aptos sobreviven en el mercado y los demás perecen. El mercado es un sistema de competencia en el que no solo se toman decisiones sobre los productos y su producción, sino también sobre los y las productoras y sus vidas. La armonía no se trata solo de la oferta y la demanda de los productos, debe también considerar a las y los productores. El mercado es el señor de la vida y de la muerte. Desde este entendimiento, las economías descentralizadas serán absorbidas por aquellos agentes privados o públicos, individuales o colectivos que tienen el poder económico y o tecnológico, sea político, cultural o social, y que reproducirán las mismas desigualdades e injusticias globales que se han reproducido por economías centralizadas y su mercantilización de toda la vida. Ya tenemos algunos ejemplos de esto. La trata de personas y la esclavitud moderna por parte de quienes dirigen criptogranjas o criptofraudes, como es el caso de los ciberesclavos camboyanos. La desigualdad, acumulación de riqueza que produce criptomillonarios y por ende altos niveles de disparidad económica. El extractivismo energético comparado con el del mercado del petróleo y su impacto en el bienestar de nuestro clima. La minería de metales para la producción de electrónicos, como es el caso de la situación que se está viviendo en el Congo. Es importante resaltar que las criptomonedas son conscientes de su consumo de energía. En el caso de Ethereum, la red con la que trabaja Giver, los avances tecnológicos a través de la actualización denominada Demerge o la fusión, le han permitido reducir el consumo de energía requerido para asegurar Ethereum por 99,95%, creando una red más segura por un costo de carbono mucho mejor. Ethereum es ahora una cadena de bloques con bajas emisiones de carbono y al mismo tiempo esto ha aumentado su seguridad y su escalabilidad. El contexto de disparidad e injusticias socioculturales ha llevado a la creación por medio de criptoentusiastas de una variedad de plataformas enfocadas en el altruismo y las donaciones. Es en este contexto que Givex surge como una plataforma en la que se pueden dar donaciones a proyectos de transformación de valores comunitarios y de altruismo en el mundo.
Desde esta posición, nos cuestionamos la característica de trustless de las criptomonedas, es decir, que no necesita el requerimiento de confianza. Consideramos que en su enfoque simplista para delimitar la confianza en la transacción de las mismas, las criptomonedas no consideran que al interactuar e influir en las relaciones socioculturales, políticas, económicas y tecnológicas, cómo se crean, cómo se utilizan y cómo dialogan con las desigualdades globales, también debería ser parte de este análisis de confianza. Si las criptomonedas quieren participar en la transformación social del mundo, deben comenzar por reconocer que el financiamiento descentralizado significa no solo liberarse de las monedas centralizadas y de sus gobiernos e instituciones, porque eso sería una solución simplista y limitada de su potencial. También debería significar libertad de las relaciones de poder históricas que han llevado al poder centralizado y, por lo tanto, a la disparidad, la injusticia, la impunidad, la ignorancia, manipulación sistemática, la destrucción, la apropiación, el genocidio, ecocidio y epistemicidio. Ahora tomamos el tema de la gentrificación nacional y cómo se relaciona con las criptodonaciones para proyectos sociales en la comunidad San Salvador del Barú. El transnacionalismo puede entenderse como el movimiento, los intercambios y la transformación de las relaciones socioculturales y económicas debido a la migración de pueblos, ideas, conocimientos y objetos materiales. Ahora, la migración es una constante en la historia humana. Sin embargo, con el surgimiento de los estados-nación, se viene delimitando quién puede estar en un territorio y quién no, o bajo cuáles condiciones, lo que ha dado origen a conceptos modernos como inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo, expatriados y residentes. En su mayor parte, estas categorías se basan en factores sociopolíticos y económicos. Un ejemplo es el surgimiento de la cultura del concepto, perdón, de expatriados en lugar de inmigrantes o migrantes. Mientras que a las personas del sur global que encuentran mejores oportunidades de vida en el norte global se les llama inmigrantes, aquellos del norte global que hacen lo mismo en el sur global se les llama expatriados. Este tipo de construcción social de identidades se basa en conceptualizaciones peyorativas relacionadas con el hecho de ser inmigrante, producto del sesgo racial histórico inherente en los discursos de seguridad nacional de los países del norte global. Una de las ramas de los estudios transnacionales es el surgimiento de lo que Hayes y Saban llaman gentrificación transnacional, es decir, la capacidad de los ciudadanos relativamente privilegiados de los países de mayores ingresos para apropiarse del espacio urbano y, en nuestro caso, el espacio rural, y participar en el desplazamiento de grupos menores de ingresos, espacializando las desigualdades globales a una escala local, de manera más directa que hasta ahora. Estas formas de gentrificación transnacional también se resisten, se resienten y se moldean y se transforman por fuerzas y movimientos locales. Como mencionamos anteriormente, las limitaciones que enfrentan las criptomonedas hoy en día, desde la desregularización hasta la inaccesibilidad, reproducen patrones socioeconómicos de exclusión, donde los individuos y grupos privilegiados pueden beneficiarse de las economías descentralizadas, mientras que aquellos históricamente excluidos de las oportunidades socioculturales y económicas continúan siendo marginalizados. En palabra de uno de los sujetos de la investigación, la cultura de las criptomonedas es clasista y discriminatoria a la gente que no pasa todo el día con el celular. La mayoría de la gente en el campo no lo hace, no están al tanto de estas innovaciones y movimientos financieros, ni de cuándo invertir o mover fondos. Cuando las plataformas de criptomonedas que hacen donaciones a poblaciones del norte global que habitan espacios en el sur global, intencionalmente o no, están apoyando directamente el bienestar económico social de aquellos que pueden estar reproduciendo disparidades a través de la gentrificación, la expropiación y la marginalización. Cuando la intención de la parte receptora es mejorar las relaciones sociales, como es el caso del DBC, y naturales en su país receptor, debemos exigir como académicos, activistas y pueblos del sur
que las partes involucradas deconstruyan estas relaciones con la debida diligencia. Es decir, que apliquen el conocimiento y prácticas decoloniales a sí mismos, a sus negocios y emprendimientos y a sus propuestas, empleando, solicitando el valioso apoyo de líderes y pensadores locales. Ha habido en Costa Rica un aumento de la inmigración del norte global enfocada en construir lo que se conocen como comunidades alternativas. En la región de nuestra investigación hemos visto proyectos urbanizadores como el llamado RISE Costa Rica, una comunidad enfocada, una comunidad que se dice estar enfocada en la familia, que integra las residencias que urbanizan un espacio que anteriormente era rural, una escuela inspirada en la educación Waldorf, una granja orgánica certificada, un espacio de coworking o cotrabajo conectado con fibra y un retiro de bienestar en un ecosistema dinámico ubicado en 800 acres de maravillas naturales. Solo el término de la propuesta de que son 800 acres nos deja saber que este lenguaje está direccionado a ciertas comunidades globales que no necesariamente son las locales. Para las personas que tenemos un entendimiento de las hectáreas, esos son aproximadamente 324 hectáreas de este proyecto en Costa Rica, que están dedicadas y enfocadas para una comunidad que no es local. En el vecindario inmediato de San Salvador del Barú hay dos proyectos. Uno es Holos, un centro de retiro privado y comunidad que se especializa en una vida holística y viajes transformacionales, y el Centro Diamante Luz para una vida regenerativa del DBC, que tiene una granja sintrópica regenerativa que busca soberanía a través de prácticas de permacultura y bioconstrucción con bambú. Los siguientes testimonios de los miembros del DBC ejemplifican este deseo de emigrar a Costa Rica y de co-crear comunidades con otros. Dice, cuando llegué a este valle, esto se hizo más claro, porque hay muchos extranjeros que se van de su país, que quieren crear algo más o vivir algo más lindo. Entonces llegué aquí y sentí, pues aquí no hay algo que hacer entre todo, pues aquí hay algo que hacer entre todo porque no es algo común. Hay tanta gente que quiere hacer cosas alternativas o que quiere crear un mundo más bello, más justo. Entonces, por eso estoy aquí. Quiero creer en un mundo más hermoso para todos y hay que buscar una manera de empezar y sé que centrar mi energía en un lugar o un punto puede ayudar a hacer un cambio juntos y luego un buen cambio juntos puede ser un ejemplo para más personas o para conectar más grupos. Y es un poco mágico porque creo que la vida es mágica. También me dejo sorprender por lo que vivimos ahora. Cuando escuchamos el testimonio de esta persona, podemos entender que hay una visión de una serie de valores que se han venido construyendo en Costa Rica que atraen personas de otros países a venir a construir ese mundo mejor, a venir a construir esas comunidades alternativas aquí, a Costa Rica. También vemos en ellos el deseo de ser parte de estos proyectos que incorporan a sus comunidades, sean de extranjeros o sean de locales. Este otro testimonio nos dice, vine directamente aquí al valle y vine con esta iniciación para redefinir un hogar, una comunidad y un lugar donde pueda crecer y realmente involucrarme con la gente. Las dos cosas más importantes que me trajeron aquí fueron reforestar y crear un espacio para bailar. Ya llevamos aquí en esta tierra tal vez 2 años y hemos reforestado mucho. Hay muchas más cosas que quiero hacer, como crear un gran espacio de danza en algún lugar. No solo danza, un centro de arte. Me enfoco más en las artes del movimiento porque es lo que me trajo aquí. Algo importante para considerar es que los extranjeros que viven en la región de San Salvador del Barú y las comunidades a su alrededor le llaman a esto el Valle del Diamante, que es un nombre que se ha impuesto por este movimiento, ¿verdad?, transnacional en la zona. Cuando nosotros hablamos con los locales, les decimos, en nuestras preguntas es, ay, ¿cómo ustedes ven la llegada de las personas que viven aquí al Valle del Diamante? ¿O cómo ven los proyectos sociales aquí al Valle del Diamante? Y los locales decían, yo no sé dónde está el Valle del Diamante. Entonces, este tipo de connotaciones o de conceptualizaciones es importante considerarlas porque estamos hablando que hay dos comunidades que se están fusionando
y que entre ellas hay ciertos niveles de comunicación que están creando posiciones diferenciadas de los lugares que ya existían antes de la llegada de las y los extranjeros. Uno de los participantes costarricenses del DBC, que es aproximadamente un 12% del total de personas que son parte del DBC, nos comenta que hay una diferencia económica sustancial entre la gente que viene con el privilegio de mudarse a otro país y estar en un lugar donde el costo de vida es más bajo. Hay una diferencia de clase y también hay muchos comportamientos que giran en torno a eso. Por ejemplo, gente que les resulta muy fácil venir, comprar y pagar lo que sea necesario para construir su paraíso y tener árboles frutales y todo. Y quizás a sus vecinos locales les tomó toda la vida construir su casita de madera. Está todo el tema de la gentrificación, que también es muy importante mencionarlo, porque estamos en un país donde esto está pasando en muchos lugares, en Guanacaste, en Limón y aquí. Y es importante ver cada lugar por separado porque todos tienen diferentes ingredientes. No soy partidario de hacernos enemigos, sino que ellos quieren vivir aquí y si nosotros vivimos aquí, hay que encontrar en nuestras diferencias cómo podemos tener mejores relaciones y mejores equilibrios. Creo que es importante hablar de ello en cualquier espacio. También creo que nosotros, el DBC, somos un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Que puedes llegar a un lugar y en vez de querer hacer tu centro de retiro, tu centro de ayahuasca, tu centro para esto y aquello y lo otro, que alimenta a un turismo extractivista de gente que no viene mucho para aportar realmente a la zona. Que en cambio te preocupes por el impacto que creas en la zona y que preguntes cómo puedes ayudar primero antes de crear tu pequeño castillo. Creo que eso es lo importante. El colega Angulo que participó en esta investigación eh, resalta una variedad de factores que son importantes a considerar, que están basados en esta estratificación de relaciones sociales que se está viendo por medio de la gentrificación transnacional en la zona y cómo también apunta a posibles soluciones de cómo podemos ir transformando esas relaciones verticales a la construcción de relaciones más horizontales y pacíficas. Ahora vamos a analizar los proyectos sociales financiados por criptomonedas en San Salvador del Barú. Hay 3 proyectos con sedes en Costa Rica que se encuentran entre los 10 más financiados de Giver, siendo el DBC y su nodo costarricense Diamante Luz, 2 de ellos que recibieron un total de $153,224. Una mirada más cercana a los proyectos financiados con más de $100 a través de Giver identifica otros 13 proyectos comunitarios en Costa Rica, de los cuales 9 están conectados directamente con el DBC, Diamante Luz, o organizaciones de las cuales ellos y sus proyectos son miembros, como la Fundación Permavida. En total, estos 9 proyectos recibieron un adicional de $41,182 para un total de $194,406. A través de nuestra investigación testimonial, pudimos identificar el conocimiento local de 4 de estos proyectos. El primero es Free the Food o Liberen la Comida, un proyecto que busca alentar a los miembros de la comunidad de San Salvador del Barú a plantar en las calles y espacios públicos árboles frutales, bayas, verduras, flores y plantas medicinales. Este proyecto recibió un total de $6,246. El segundo proyecto, Recentrar el Recurso Centro de Reciclaje en San Salvador, es un proyecto que busca expandir una iniciativa que ya existía, una iniciativa local de mujeres que llevaban algunos años recolectando material de reciclaje en San Salvador del Barú. Ellos expandieron esa iniciativa construyendo un centro de reciclaje y generando unos procesos de educación sobre reciclaje y tienen el deseo eventualmente de adquirir una máquina que transforma plástico no reciclable en material de construcción. Este proyecto recibió un total de $5,199. El tercer proyecto, Ríos Limpios, Filtros de Aguas Grises en Costa Rica,
buscó la instalación de filtros de agua en las casas de la comunidad de San Salvador del Barú. Este proyecto recibió un total de $2.726. Y finalmente el proyecto de la calle comunal del Valle del Diamante, que es la región donde está denominada por los extranjeros, que es esta localidad donde está San Salvador del Barú. Fue una iniciativa del DBC y de la Asociación Puente Diamante Colectiva para recaudar fondos para la reparación de la vía local que conecta San Salvador del Barú con la carretera principal, que es la Ruta Nacional Secundaria 243. Este proyecto recibió donaciones de un total de $2.402. Veremos ahora un poco de estas dinámicas de ejecución y manejo de los proyectos desde el DBC. El inmigrante francés Arturo Fabrot, que es el fundador y administrador de todos estos proyectos, excepto el proyecto de la preparación de la calle comunitaria, nos explicó uno de sus principales desafíos y una de las principales características de implementar estos proyectos colectivamente, así como el uso y el acceso a las limitaciones experimentadas con las criptomonedas donadas. Según Fabrot, el apoyo colectivo es esencial para la implementación de proyectos sociales. Él nos dice: son proyectos que comencé, pero tengo amigos que me apoyan. Por ejemplo, el centro de reciclaje está en el terreno de un amigo que confía en mí. Por eso me ayudó con la nivelación del terreno para montar el centro de reciclaje. Me ayudó con materiales. Sin mis amigos ni la comunidad donde estoy, no hay mucho que pueda pasar. También el trabajo de sembrar en lugares públicos es algo que no puedo hacer solo. Es algo que hace falta que más gente dé su permiso para que se pueda sembrar. Por otro lado, nos comenta otra de las personas participantes del estudio. Fabrot se hizo conocido como el chico del reciclaje y él es muy claro con sus instrucciones de reciclaje. Esto es aceptable, esto no es aceptable. Y sé que ha habido algún conflicto con algunas relaciones porque la gente aparece con reciclables sucios y simplemente no quieren dejarlos e irse y él dice: no, si quieres traer esto, así es como lo haces. Y no a todos les gusta eso. Su otro proyecto, Ríos Limpios, no sé cuánto le pone ahora porque estaba trabajando en crear filtros para algunas casas de vecinos y son personas con las que tenemos buena relación y terminó viendo que los filtros no recibieron mucho mantenimiento. Creo que en algún momento hicieron algunas obras y los sacaron y simplemente no los trataron muy bien. Así que eso realmente lo decepcionó y lo desinfló. Como, bueno, si a esta gente no le importa, pues a mí no me importa. No quería dedicar más tiempo a algo que a la gente no le importaba. Yo diría que en general sus proyectos crean este efecto incómodo en muchas personas, donde ellos se ven obligados a considerar cosas básicas como la basura y el agua y la comida. No es que están obligados a hacerlo y no es como presionar a la gente, pero es difícil evitarlo en cierto punto. Y no se interactúa con él, realmente no te dejarás influenciar. Hay un tema aquí que me parece muy importante de visibilizar, que es que los proyectos sociales dependen de mucho más que la simple implementación. Deben estar entrelazados con la educación, la sensibilización y la comunicación. No solo en beneficio de los proyectos en sí, sino también de quienes se benefician de ellos, así como de aquellos que los implementan para tener una experiencia positiva que promueve el compromiso colectivo continuo. Es importante también considerar que hay ciertos conflictos que se van generando, tal vez, en diferentes propuestas en dos culturas diferentes. Y a esto vamos a iluminar un poco esta situación más adelante, pero sí me parece importante que recordemos que hay una percepción desde algunas personas que trabajan desde el BBC, que es que a las personas locales no les importa la integración de cierto proyecto. Y es importante siempre cuando estamos hablando de proyectos sociales que tengamos la capacidad de reunir de diferentes sentipensares de las poblaciones que están entrelazadas por medio del proyecto, para así buscar soluciones que nos permitan dar la continuidad de los proyectos o entender por qué ciertos proyectos no tienen sentido en ciertas ubicaciones. Además, es importante considerar que también uno de los factores que afecta la manutención de los proyectos sociales del DBC es que el DBC, al ser un centro
que recibe muchas personas y muchos extranjeros en la época alta de Costa Rica, que son aproximadamente 3 meses. Al recibir a todas estas personas, vienen y tienen ideas y quieren apoyar y quieren construir y quieren hacer. Y después que viene a la época baja, todos estos sujetos móviles transnacionales vuelven a sus respectivos países o a sus respectivos lugares de residencia y las personas que están en DBC de repente pierden ese apoyo en el manejo de los proyectos y esto los afecta y por ende afecta el beneficio de ellos a nivel comunitario más allá del DBC. En relación con la accesibilidad, la inversión y la promoción de criptomonedas, el estudio evidenció que hay una relación simbiótica entre los miembros del DBC que tienen conocimientos de criptografía y los que no los tienen. Por ejemplo, en el caso de Arturo, Arturo no es una persona que se considera así como una persona que entendía 100% cómo funcionaban las criptomonedas, sino que es gracias a sus colegas que él logró involucrarse con personas que le dijeron, sentémonos, mira, así tú abres tu billetera, así tú aplicas por los fondos, aquí recibes tus fondos. Otra característica que evidencia esta brecha entre el conocimiento sobre las criptomonedas y la criptofinanciación de la persona que está liderando estos proyectos y el resto del equipo del DBC es que cuando las donaciones llegaban donde Fabrot, no era que Fabrot iba directo y sacaba sus donaciones para gerenciar su proyecto, sino que estas donaciones se movían para otras personas en la red que tienen ya los contactos para transformar esas monedas, esas criptomonedas, ya sea en moneda local de colones o en dólares, que se usan bastante habitualmente en Costa Rica, ¿verdad? Es importante entender que la brecha, entonces, entre la persona, que es una de las personas extranjeras del DBC que habla español y que lleva los proyectos sociales y que tiene esta relación con la comunidad local, que el hecho de que esa persona no tenga este conocimiento y tampoco tenga el acceso directo a las criptomonedas crea la brecha entre los locales y el acceso a las criptomonedas y la financiación de ellas muchísimo más grande. Sería útil que tengan otra persona o que Fabro tenga otro acompañamiento que le permita también traer todos esos conocimientos en directo y en español a las poblaciones locales. Otro de los desafíos es que las criptomonedas, como otras monedas, también se devalúan o crecen en valor. Y muchas veces para Fabrot no entendía por qué si decía que ahí le habían dado una donación de $5,000, realmente ya en el traspaso de esa moneda a él le llegó menos de lo que establecía la plataforma. Y eso es importante retomar esto porque son temas que hay que comunicar con las personas que están llevando a cabo estos proyectos, que son las que al final del día recogen esas donaciones y deciden vamos a hacer el proyecto y ejecutarlo de esta forma y de la otra. También consideramos que el exceso de responsabilidades entre el manejo de proyectos sociales in situ y el manejo de plataformas que movilizan el interés de donaciones en línea puede ser mucho para una sola persona de forma que sería bueno implementar un equipo de mercadeo que acompañe a las personas que están llevando los proyectos sociales y suplan con las necesidades que se requieren a nivel del mundo de mercadeo digital para llamar la atención y atraer más donaciones para estos proyectos. En relación con el manejo económico de los proyectos, Artur nos comenta, porque no es que haya mucho dinero. Siempre buscaré la manera de no tener que pagar y buscar el material, donde sea que lo encuentre. O preguntarle a algún amigo si me puede ayudar a construir. O preguntarle a la comunidad si pueden venir a armar las estructuras cuando sea el momento adecuado. Lo que hicimos con el centro de reciclaje, yo tenía preparadas ya todas las piezas para hacer la estructura y en 2 días vinieron mis amigos y la montamos. Para el proyecto Free the Food o Liberar la Comida, que es la siembra, para mí es mucho mejor trabajar con los locales porque los extranjeros no saben cómo sembrar, cómo ser eficientes y todo eso. Entonces, por ejemplo, es más fácil así. Con Aguas Grises preferí tener ayuda de la comunidad extranjera, que no solo es extranjera, porque tenemos amigos que vienen, que son ticos, que vienen de San José, pero que son un poquito más alternativos, digamos. Entonces,
Me ayudaron a hacer filtros y con el centro de reciclaje, un tico me ayudó a construirlo al principio. Sí, para eso él le hizo el pago de la mano de obra. Como trato de no pagarle demasiado a la gente, prefiero que haya voluntarios, pero cuando hay trabajo y hay mucho que hacer y no tengo muchos amigos que estén disponibles para eso, le voy a pagar a alguien. El proceso de Fabro de ser estratégico con las donaciones a través de otras formas de flujos económicos, como el trabajo voluntariado, los proyectos del DBC, como el trabajo de voluntariado, los proyectos del DBC trabajan íntimamente con el apoyo de otros. Al hacerlo, activan economías de colaboración colectiva y al mismo tiempo pueden obstaculizar las oportunidades de trabajo remunerado en la comunidad local. Quienes fueron contratados, sin embargo, lo fueron en función de sus capacidades según las necesidades del proyecto. Esto destaca el conocimiento local situado y su valor para algunos de estos proyectos como son la siembra. Al hacerlo, las criptodonaciones están participando en proyectos transformadores. eh, Disculpen, como podemos ver basado en estos testimonios, las criptodonaciones participan en proyectos transformadores y también pueden permanecer en el poder de aquellos que son más privilegiados que otros, que tienen más conexiones con el mundo de las criptomonedas, que han adquirido alfabetización digital, que luego pueden tener el fácil acceso a fondos y esto incrementa la brecha de acceso y conocimiento de la población local. Nos gustaría retomar en este momento la importancia de una construcción de una ecología de los flujos. Las criptodonaciones entran en diálogo con otros flujos de bienes, tiempos y conocimientos, como monedas centralizadas, materiales donados, asesoramiento, alquiler gratuito, así como con flujos de colaboración, trabajo remunerado y ética del cuidado. Este tema de la ética del cuidado lo vamos a retomar a continuación. Podemos considerar esto como una ecología de flujos, bienes, servicios y conocimientos valiosos. La propuesta de la ecología de flujos que viene a partir de esta investigación es que se alimente un poco de la teoría de la ecología de los saberes, del pensamiento latinoamericanista, para entender que la ecología de flujos, es decir, los flujos financieros tienen que crear una línea de quiebre con la construcción de una economía imperial, extractivista, occidental y violenta y destructiva, para abrirse a visibilizar, reconocer y retribuir todas las diferentes prácticas y ejercicios de intercambio de bienes, de conocimientos y de servicios que se hacen en una comunidad. De acuerdo a nuestra investigación con las personas del DBC, serían algunas de las principales implementaciones que podrían mejorar el uso de las donaciones de criptomonedas para proyectos sociales en lugares que cumplan con características similares a San Salvador del Barú y en los proyectos que están ahora en esta ubicación. Tener relaciones directas con los donantes, donde los donantes pueden recibir mensajes de agradecimiento y actualizaciones personales de quienes gestionan proyectos criptofinanciados. Tener cajeros automáticos para extraer criptofondos directamente y datáfonos que acepten tarjetas de crédito o débito que contengan criptomonedas. Generar proyectos de educación para la comunidad local sobre criptomonedas. Nosotros sugerimos expandir esto a una educación y herramientas digitales para poder iniciar el proceso de participación, recepción y mantenimiento de criptodonaciones para las comunidades locales y sus proyectos autodirigidos. Contar con un equipo de mercadeo de proyectos y crear conciencia sobre proyectos que han sido financiados mediante criptodonaciones. En nuestra investigación identificamos que no era uno de los ejes principales del DBC compartir con las personas de la comunidad que los proyectos contaban en parte con financiación de criptomonedas y consideramos que es un paso que podría generar muchísimo movimiento en el discurso y en la conversación local sobre las criptomonedas y que podría implementar más curiosidad en las personas locales de qué son las criptomonedas, cómo se usan, cómo podemos accederlas y crear también ese entendimiento que, mira, estas personas crean un proyecto con criptomonedas, yo también podría hacerlo. Especialmente hay algo muy especial en la relación que hay entre lo que es las personas locales
Arturo y el resto de la comunidad de DBC, que Arturo también era una persona que inicialmente no conocía cómo hacer estos procesos. Entonces él puede compartir desde su subjetividad que esto se puede aprender y que juntos, en colaboración con otra comunidad, se pueden llevar a cabo la construcción de proyectos que reciban criptodonación. Relaciones locales socioculturales en San Salvador del Barú a través del lente de estos proyectos sociales criptofinanciados. Hablaremos primero de los impactos y transformación. Nos dice esta participante este sujeto participante de la investigación. El centro de reciclaje es un éxito, porque se eliminaron todos esos agujeros que se hacían en nuestras casas, donde se quemaban todos los residuos. Ya no existen, gracias a Dios, desapareció. Todos reciclamos a nuestra manera, en nuestras casas. Todo lo que sean latas, aparatos electrónicos o cosas que nos sirven, todo llega al centro de reciclaje. Reciben latas, botellas, plástico. No reciben cosas eléctricas grandes, o sea, no nos van a recibir un refrigerador o lavadora, pero para eso vienen chatarreros a recoger eso. Entonces yo les diría que en términos de limpieza de la comunidad, el centro de reciclaje es un éxito. En general, el Centro de Reciclaje de Recentrar el Recurso de San Salvador ha ofrecido una solución transformadora a su comunidad que incluye un mejor manejo de reciclables, una educación sobre la forma adecuada de reciclar y por qué, e información sobre formas de reutilizar materiales reciclables. La desaparición de la práctica de la quema de basura por sí sola tiene un impacto generacional en el bienestar de los recursos naturales, aguas y tierras y aire limpios para los habitantes de San Salvador del Barú. Al mismo tiempo, promueve nuevas opciones de estilo de vida que cuestionan la forma en que manejamos nuestros desechos y genera conciencia sobre nuestra cantidad de desechos y sus efectos en la tierra y nuestras comunidades inmediatas. Esta otra participante del estudio nos comenta, el mayor desafío es que en general la vida es muy fácil en este momento y no hay necesidad de preocuparse realmente. Para ser más específicos, aquí en este valle y luego, supongo, en muchas partes de Costa Rica, hay mucha agua, hay mucha comida. El aire es muy fresco, pero no es así en muchos otros lugares. Hay una actitud diferente ante cosas como cuidar la basura o sembrar comida o limpiar el agua. Cuando hay abundancia se genera pereza, apatía, es casi una paradoja. Es importante deconstruir la incomprensión que puede generarse a partir de diferentes experiencias vividas entre locales y no locales. Al contrario, podemos promover y visibilizar que la implementación de los proyectos del proyecto de reciclaje en comunidades donde hay abundancia de recursos saludables y no se han experimentado impactos inmediatos del capitalismo salvaje, permite a las comunidades locales adoptar hábitos preventivos conscientes en lugar de hábitos restaurativos, haciendo que la prevención de enfermedades y destrucción a través de la contaminación, el extractivismo y la explotación sean una prioridad. Esto construye la idea de que nuestro entorno natural es un valor para vivir. Esta región es rural, pero no es muy productiva agrícolamente, ya que muchos extranjeros compraron propiedades aquí. No hay mucho para sembrar. Todos sembramos, sí, pero para uso personal. Yo nací en el sur de Costa Rica, donde la principal fuente de ingresos es la agricultura. Aquí tenemos nuestros trabajos y la gente tiene la agricultura como algo secundario, para consumo familiar, para ir a la feria del agricultor, tal vez. Entonces son producciones pequeñas, pero siempre me encantó la iniciativa que ellos, es decir, los extranjeros que están en el DBC o en sí el colectivo de DBC, han tratado de implementar aquí, porque vienen de un lugar muy globalizado, donde la limpieza, el reciclaje ya no importa. Ellos, porque su finca también es muy buena, quieren implementarlo. Es muy bueno para nosotros como locales, que también tenemos para aprender, ya que sabemos lo que puede pasar si no nos cuidamos. Este testimonio nos ilumina que las personas locales perciben las iniciativas de la comunidad del DBC, que en su mayoría son extranjeros, como iniciativas de realidades que ellos no han experimentado y que no quieren experimentar. Entonces pueden ir implementando estas prácticas preventivas y estas prácticas de conciencia.
Sin embargo, es importante considerar el choque de realidades, que afecta la forma en que otros proyectos han sido recibidos por los habitantes de San Salvador del Barú, como la implementación de ríos limpios, filtros de aguas grises, Costa Rica y Liberen la comida o Free the Food. Uno de nuestros sujetos de investigación informó que no entendía por qué el DBC quería plantar árboles comestibles en las áreas públicas o a lo largo de la vía pública, cuando todos cultivan frutas en sus propios hogares. Otro reconoció que la falta de tiempo le había impedido mantener adecuadamente su filtro de agua. El siguiente testimonio arroja luz sobre la falta de comprensión por parte de quienes implementaron los filtros de los diferentes productos que les llegarían, así como las disparidades económicas que llevan al uso de productos no biodegradables por parte de los locales. Nos dice, sí, tengo el filtro de aguas grises en mi casa. Vinieron y lo hicieron. Fue muy útil. Solo requiere más mantenimiento porque a medida que pasan los días, al ser un lugar tan tropical, llueve mucho. Entonces tiende a taparse. Y cuando se tapa, entonces genera malos olores. Y también genera malos olores porque, como te expliqué, los ticos consumimos más grasa. O sea, ellos, los extranjeros, son más de todo natural. ¿Me explico? Todos los detergentes son biodegradables y los costarricenses no estamos acostumbrados a esa parte. Todavía no podemos entrar en ese camino porque los productos naturales son más caros, a veces son más difíciles de conseguir, por lo que el drenaje tendrá mayor tendencia a obstruir. Entonces, entender cuál es la capacidad adquisitiva de consumir productos biodegradables sería un paso importante para buscar soluciones de cómo implementar filtros grises que se contextualicen con la realidad de las personas que los utilizan. En lo que respecta a la carretera del Diamante eh, que se hizo, este testimonio a mí me pareció muy importante retomarlo porque dice, como ticos, ustedes deben saber lo complicado que es tratar con instituciones públicas para reparaciones, construcciones y demás. Entonces aquí los vecinos que se organizan y ellos mismos son los que trabajan juntos en vender comida, para reparar, para recaudar dinero y con ese dinero hacer arreglos en la carretera u otras cosas, ¿verdad? Es una realidad que a veces es difícil con los extranjeros porque los extranjeros vienen de países donde yo pago mis impuestos y mis impuestos son los que reparan las calles y construyen edificios, etcétera. Y acá no podemos porque si nos quedáramos esperando que reparen el camino, no saldríamos de aquí. Entonces, esa es la parte que a veces nos cuesta explicarles a ellos, a los extranjeros, que colaboren con nosotros cuando vendemos comida, que colaboren con dinero, porque todos los ticos se organizan de esa manera. Entonces, para ellos a veces es como algunos lo entienden muy fácilmente y otros no tan fácilmente. Pero este es el proceso en el que estamos. Es lo que les decía, es un proceso en el que tenemos que adaptarnos a las nuevas culturas o formas de pensar que traen y ellos tienen que adaptarse a las que ya existen en esta comunidad. Este testimonio nos demuestra esa conciencia de que hay que balancear este intercambio de pensares que está siendo creado por la gentrificación transnacional que está ocurriendo en San Salvador del Barú. Además, demuestra que el proyecto de recaudar fondos por medio de criptomonedas es un proyecto que realmente debe ser considerado como una adopción por parte de los extranjeros de prácticas locales históricamente realizadas para el bienestar de bienes comunes, bienes públicos comunitarios. Es decir, los locales consideran el mantenimiento de los bienes públicos como una responsabilidad colectiva. De esta manera, este proyecto es simplemente los extranjeros haciendo su parte dentro de esa colectividad de la cual todos son parte. Ahora veremos sobre apertura y curiosidad por aprender y adoptar las criptomonedas. Sé cómo funcionan las criptomonedas, cómo se manejan y demás, pero no, nunca he trabajado con criptomonedas como tal. Para mi nivel de negocio es bastante complicado manejarlas porque somos una empresa que maneja empleados. Así que no puedo pagarle a mi empleado con criptomonedas porque son personas, bueno, no están abiertos a este nuevo mundo monetario que nos ofrece la criptomoneda. Muchos a veces ni siquiera tienen internet de fibra óptica en sus casas. Entonces es bastante complejo o muchos ni lo saben, ni siquiera saben qué es. De hecho, muchos de mis empleados les tengo que pagar en efectivo porque no van tanto al centro de San Isidro, donde podrían sacar dinero del cajero automático o el banco, por lo que no puedo pagarles mediante transferencia porque necesitan el efectivo. Eh, este testimonio ilumina
la situación de la brecha digital, que es una realidad en la comunidad de San Salvador del Barú, donde hay personas que no tienen el acceso, que no han tenido el entrenamiento, la educación para poder acceder a las herramientas tecnológicas que les permitiría siquiera comenzar a considerar el uso de las criptomonedas. Y este podría ser un excelente paso a tomar cuando queremos seguir integrando criptomonedas en estos espacios que construyen proyectos sociales a nivel comunitario. Primero, creo que debería haber una capacitación o una forma de explicarles a ellos, los locales, qué es una criptomoneda, porque creo que no saben qué es, no manejan el concepto como tal. Tal vez ese, yo he escuchado, pero no me interesa, entonces no le he puesto atención. Creo que en esta comunidad más del 80% no sabe qué es una criptomoneda, porque como dije, es una comunidad rural. La mayoría de la gente que vive aquí ya tiene más de 40 años y nuestros hijos están ahí, pero a nuestros hijos, los padres, tenemos que mantenerlos, ¿no? Esa sería la palabra correcta, hasta que consigan un trabajo. Este otro testimonio también ilumina una de las realidades del contexto rural y de la cultura costarricense, de que los padres y las madres costarricenses proveen por sus hijos hasta que sus hijos logren conseguir trabajos para proveer por sí mismos. Muchas veces también dentro del contexto familiar y productivo, cuando los y las hijas tienen ingresos, esos ingresos ayudan al mantenimiento de las casas familiares, donde viven con sus padres y sus madres, abuelos y abuelas, etcétera. Y muchas veces cumple nada más con proveer por las propias necesidades de la persona adolescente, de la persona joven y adolescente. Es importante también considerar que Costa Rica es el país que tiene más nivel de desempleo en la población joven del resto de América Latina. Finalmente, nos gustaría destacar la ética del cuidado como un poderoso participante en esta ecología de flujos crítica de bienes, servicios y conocimientos. En general, las prácticas de cuidado que surgen de movimientos colectivos como el DBC se centran en la promoción de sus sentidos mundos, es decir, de su concepción del mundo, que incluye formas específicas de sustento, propósitos de vida, cosmogonías, relaciones y prácticas socioculturales. Entendemos las prácticas del cuidado como un producto de una ética socializada del cuidado, que enfatiza las responsabilidades que surgen de las relaciones y vínculos interpersonales que se dan entre los seres humanos y la importancia de abordar necesidades específicas, procesos para los cuales la empatía y la actividad de cuidar son fundamentales. Desde nuestra investigación identificamos que los sentidos mundos del DBC están orientados a prácticas restaurativas para el bienestar de la flora y la fauna, abrazar e implementar estructuras sociopolíticas colectivas a través de la sociocracia, buscar flujos descentralizados de intercambios en el proceso de lograr su visión y misión, considerando los sentidos mundos percibidos por la DBC, sus proyectos sociales y su política de puertas abiertas para que los locales se unan a sus eventos. Se puede ver cómo la forma en que practican el cuidado y la aceptación de la comunidad que lo recibe y que encarna diferentes sentidos mundos que los de ellos. El testimonio de esta persona lo verifica. Ellos son muy comunitarios, participativos. Siempre ha habido una actividad o una necesidad en el pueblo y yo he llegado y les he dicho y me colaboran. Esta persona nos dice, por eso agregamos la palabra puente al nombre del colectivo. Gran parte de la intención al principio era reconocer estas diferencias y buscar formas de co-crear en lugar de destruir, porque es muy fácil ver afuera en el mundo y ver la separación que existe y como todo el mundo se centra en la separación. Y es aún más difícil crear esos puentes, pero vale la pena intentarlo para poder tener conciencia y presencia para notar en todo momento cuándo estamos creando y cuándo estamos destruyendo. Esta, este valor de construir el puente desde el colectivo diferencia a la DBC de otros proyectos que se han creado en la región y en Costa Rica, de proyectos que son en su mayoría generados por extranjeros, de acercarse a las comunidades locales y co-construir con ellas. Y este tipo de investigaciones que llevamos a cabo para esta comunidad nos permiten visibilizar cuáles son las áreas que tienen que irse mejorando, en qué áreas estamos necesitando
clarificar la comunicación para comprender por qué a algunas personas les sirve un proyecto social y por qué a otras no, por qué unas personas consideran que un proyecto social es importante y por qué otras no. Y este diálogo es esencial que se genere a nivel del DBC. Eh, para incluir a las personas en la generación de proyectos, porque lo que sí notamos es que hay proyectos en que las personas dicen, bueno, no sabemos para qué sirve ese proyecto, o cómo es que ese proyecto nos puede mejorar a todos, o cómo es que ese proyecto es un proyecto comunitario. La mayoría de los extranjeros que llegaron aquí compraron una propiedad grande para hacer una mega construcción, una casa, una piscina y están jubilados. Entonces están en casa con sus empleados. A veces vienen a la tienda, compran algo, se van a la casa. Siempre dentro de su grupo cerrado, digamos, de ellos mismos, de gente de su misma edad. Fiestas para ellos mismos. Por otro lado, las personas del DBC llegaron con la perspectiva de integrar a la comunidad en muchos proyectos, muchos talleres. Siempre nos invitan, es más abierto. Los demás extranjeros, como te digo, la mayoría son gente mayor, jubilados, que simplemente vienen aquí y dicen, compro esta propiedad, hago lo que quiero y me quedo encerrado descansando. No hablo con nadie, no me estreso. Este testimonio también demuestra que los locales reconocen que el acercamiento de DBC es diferente. Y a nosotros nos sugiere que tal vez el DBC puede ser un puente tanto entre sus proyectos como los proyectos con la comunidad local, como generar también un acercamiento entre las otras personas extranjeras que están viviendo en San Salvador del Barú y la comunidad local. La inclusión de costarricenses cosmopolitas en la DBC es esencial para el cumplimiento de la misión de la DBC de convertirse en un puente entre extranjeros y locales, transformando dinámicas sociales que suponen que solo los extranjeros tienen el conocimiento que ofrecer, o la mejor manera de implementar proyectos, o el más alto entendimiento de lo que realmente necesita la comunidad de San Salvador del Barú. Un ejemplo particular de cómo la participación de los costarricenses en la DBC transforma dichas dinámicas verticales de conocimiento es la propuesta del proyecto social Centro de Arte y Cultura Diamante Luz de Juan Pablo Angulo para la construcción de un centro cultural encarnando la arquitectura boruca. Él nos comenta, soy uno de la media docena de chicos que forman parte del colectivo. El colectivo en su mayoría está formado por extranjeros, entonces eso también dice mucho. Parte de la creación de este centro cultural es implementar un lugar donde podamos compartir todas las culturas, todos los colores, pero donde también se prioriza la cultura de aquí, para poder mostrarle a la gente de fuera, que aquí también hay maneras de vivir la vida y eso también es algo que hace mucha falta. En muchos lugares hay falta de identidad de los costarricenses, en los ticos, pero no quiere decir que no haya colores, que no haya cultura aquí escondida en la montaña. A mí me gusta mucho incentivar este tipo de proyectos, entonces este proyecto, la primera fase fue solo construir un lugar, solo pedí como $10,000 para construir todo, incluidos 2 baños secos y para retribuir la ayuda a los borucas, no solo para atraerlos nada más, sino para construir económicamente su trabajo. La perspectiva crítica de Angulo de reconocer que en su colectivo no hay una equidad de participación entre costarricenses y extranjeros es importante también, la podemos visibilizar en este testimonio. Y la perspectiva de que el trabajo de voluntariado y el trabajo de cooperación es muy importante, pero cuando estamos hablando con poblaciones históricamente relegadas en la oportunidad económica, él reconoce que los fondos tienen que ir para cubrir la retribución de este tipo de comunidades. Finalmente, nos gustaría hablar un poco más del cuidado. Los lugareños también informaron haber recibido apoyo para la realización de sus proyectos, como la construcción de sus negocios. Según el testimonio de doña Sandra, unos extranjeros le donaron el techo y las columnas de madera para su restaurante, y otro extranjero le prestó su equipo de construcción por un día para armar el techo. En cuanto a la reciprocidad, está la donación de astillas de madera por parte de los dueños de las tiendas de madera locales a los miembros de la comunidad que viven en la finca Diamante Luz. Estas astillas de madera se utilizan para prácticas exclusivas de Diamante Luz, como el mantenimiento de sanitarios de compost.
Este acto de servicio demuestra que, aunque los miembros de Diamante Luz tienen diferentes formas de vivir y gestionar sus desechos orgánicos, humanos y alimentarios, los vecinos locales han encontrado formas de apoyarlos para que lo hagan. Además, los empresarios locales han adaptado sus servicios a las necesidades de los extranjeros y de los cosmopolitas costarricenses, como comidas y productos veganos y vegetarianos, así como pan de masa madre. Otra práctica de cuidado que nos parece súper importante visibilizar es que observamos el apoyo emocional y doméstico a personas mayores extranjeras por parte de mujeres adultas en San Salvador del Barú. Estos apoyos van desde la convivencia hasta ayudarles con sus trámites burocráticos, visitas al médico y el mantenimiento general de su bienestar social y sanitario. Además, escuchamos testimonios de lugareños que se sintieron mal por los extranjeros que parecen llevar estilos de vida austeros, ya que no son tan ricos como los demás y sus madres no están aquí con ellos. Las mujeres mayores han asumido la tarea de cuidar de ellos mediante prácticas como ofrecerles un plato de comida, consejos o alguien con quien hablar. Los locales no son conscientes de que algunos extranjeros están optando activamente por no participar en el sistema económico, lo cual desde una perspectiva crítica es una elección privilegiada que los locales no pueden permitirse el lujo de hacer. Sin embargo, en nuestra investigación notamos que hay una variedad de intercambios de cuidado y que el cuidado debería ser parte de esta ecología de flujos para construir economías y relaciones sociales a partir de la economía que sean más equitativas. De acuerdo a nuestra investigación, las principales implementaciones para la donación y financiación de criptomonedas tenga un efecto transformador excepcional es promover la igualdad y la horizontalidad entre las personas involucradas y afectadas por la solicitud de proyectos financiados con criptomonedas, comenzando por su plena inclusión en el proceso de decisión antes de que se lleve a cabo la solicitud. Promover la alfabetización digital a través de la educación, la participación y la aplicación. Promover los beneficios de las criptomonedas y explicar las deficiencias actuales para que individuos y colectivos puedan tomar decisiones informadas. Cuestionar las disparidades e injusticias históricas en las relaciones socioculturales entre humanos, fauna y flora. Fomentar un enfoque interseccional en el desarrollo de proyectos, uniendo así conocimientos diversos que abarque una comprensión crítica tanto de la tecnología, el emprendimiento, la sociedad y la naturaleza. Entendiendo dicho enfoque como una teoría transdisciplinaria feminista que apunta a aprender sobre la complejidad de las identidades y las desigualdades sociales a través de un enfoque integrado. Además, para los colectivos fundados principalmente por extranjeros del norte global en el sur global, consideramos de suma importancia que al menos el 50% de sus donaciones estén orientadas a proyectos sociales creados y aprobados localmente, es decir, proyectos que impliquen aportes equitativos de los miembros del colectivo y de las comunidades locales que lo reciben. Muchas gracias. Gracias, Maite, por esta excelente presentación que nos deja mirar muchas perspectivas, ¿verdad? De análisis. Es bastante profunda, digamos, las aristas que tiene para poder investigar y el punto de vista también, el enfoque, ¿verdad? Sobre el cual se mira. Entonces, eh, como toda una profesional, ¿verdad? Y desde el pensamiento crítico latinoamericano, ¿verdad? Hemos podido no solamente conocer este, una posición, sino todas las posiciones posibles que remite, digamos, el hecho de este estado, ¿verdad? De situación y esta correspondencia situacional en torno a una comunidad costarricense en donde precisamente ha tenido una aproximación con otra cultura, ¿verdad? Partimos de una Costa Rica pluricultural, podríamos llamarlo así, este, donde precisamente hablamos de un estado de situación que lo expresa Maite y también un estado de proposición, ¿verdad? Incluso con alternativas y con posiciones de aconsejamiento, ¿verdad? Hacia los mismos sujetos, ¿verdad? Que integran a este modelo.
o podemos llamarlo así. Eh, entonces, me llama la atención, por ejemplo, el tema de la preponderancia del cuido, ¿verdad? Que es uno de los factores que se rescata en torno a cómo manejar las relaciones interculturales y precisamente la posición que tienen cada una de las personas que participan, ¿verdad? En este modelo comunicativo. Eh, Sería como viable, ¿verdad? Yo sé que más adelante se podrá hacer, ¿verdad? Pero ¿en qué porcentaje participan o se balancea, digamos, ese equilibrio entre las personas, ¿verdad? Y su cultura, digamos, de origen, para evitar precisamente un choque de realidades, ¿verdad? Que se ha visto con mayor eh, preponderancia en otros lugares, ¿verdad? Del país. Entonces también por ahí rescato también el tema de esa posición local, a lo local, en donde precisamente podríamos incluso marcar los temas, ¿verdad?, sobre la destrucción planetaria, ¿verdad?, ambiental, que es donde simplemente no basta, digamos, un esfuerzo situado, ¿verdad?, sino que este esfuerzo tiene que ser evidenciado y puesto en marcha por no solamente un modelo de supervivencia, sino un modelo que puede ser efectivo, ¿verdad? Y hay modelos de modelos, pero cada uno, digamos, tendrá su repercusión y su responsabilidad sobre el planeta. Entonces, entra ahí, digamos, el tema del capitaloceno, el antropoceno, estas cuestiones, ¿verdad? Que nos remiten precisamente también sobre otra lista, ¿verdad? Que podría funcionar. Eh, y sobre todo, ¿verdad? Entre lo local y lo local, partimos de las dicotomías del ser humano, ¿verdad? Y hasta dónde, ¿verdad? Se nos ha permitido conocer o seguir desconociendo. Entonces, hay que recordar que históricamente en Costa Rica, ¿verdad? Se han dado modelos de modelos de desarrollo, ¿verdad? Y es precisamente la situación rural una de las más este, abandonadas por el Estado en todo el país. Y todo lo que ello repercute, ¿verdad? No solamente en la posición social, ¿verdad? Y económica de estas comunidades que son relegadas eh, y las diferencias, ¿verdad? Que existen en torno al desarrollo. Eh, Podemos hablar de modelos distintos, ¿verdad? Que han antecedido, y es por eso que llama la atención, ¿verdad? Por el hecho de que aquí podríamos mirar una diferenciación. Anteriormente, ¿verdad? El gobierno de Costa Rica, a través de la historia, ¿verdad? Ha visto mucho que eh, el meter, ¿verdad? E incluir, integrar o insertar, todo dependiendo de cómo se hubiese mirado a personas distintas a la cultura costarricense, y a permitir una correspondencia con el desarrollo, ¿verdad? Deseado, ¿verdad? Ese deseado entre comillas y lo que precisamente nos lleva a desvincularnos o vincularnos con el tema de los mitos, entre ellos precisamente el tema de la blanquitud, ¿verdad? Y tenemos un modelo cercano por ahí en el sur, que fue San Vito de Cotobruz, ¿verdad? En los años de entreguerras y posguerra, que se fue creando y se fue modelando en torno a un club de migrantes italianos, ¿verdad? Que llegó por ahí. Este, y bueno, sus iniciativas y sus impulsos, ¿verdad? Han creado precisamente lo que ahora es básicamente Cotobruz. Eh, y por el otro lado, cómo se convierte también este mito, ¿verdad? De la blanquitud, en lo que podríamos llamar ahora un auge también de la inversión, ¿verdad?, extranjera directa en el país. Y precisamente cómo cambian, digamos, las actitudes hacia personas, entre comillas, migrantes, ¿verdad?, que sí tienen posibilidades de mantenerse, no solamente de sobrevivir, sino de invertir, ¿verdad?
y cómo a ellos sí se les abren las puertas de par en par. eh, es muy diferente a otras que precisamente sucumben ante las necesidades, ¿verdad? Y que precisamente ahora en el tema de migración, ¿verdad? Por el Darién, no querían ver ni siquiera su paso por el país, sino que se les colocaba en un bus en Paso Canoas y se les llevaba a Peñas Blancas en una noche. Hasta ese punto, ¿verdad? Que hemos llegado como sociedad y sobre todo el Estado y la seguridad a los cuales este, remite las políticas, ¿verdad? Entonces, eh, hablamos de los lugares del abandono, ¿verdad? El Estado, la ruralidad y esa visión del desarrollo. Hay otro ejemplo cercano también, y que este modelo, ¿verdad? Es como uno de los que decías, ¿verdad? Hay extranjeros de extranjeros, unos que simplemente se meten en su casa y viven como reyes en sus castillos. Y hay un ejemplo, ¿verdad? Una construcción cerca de China, eh, en Buenos Aires, donde tierras, ¿verdad? Fueron despojadas precisamente a indígenas y ahora es un desarrollo turístico extranjero, ¿verdad? Y tiene como un modelo holístico, no quiero decir el nombre. Pero bueno, también siguiendo con esto, ¿verdad? Yo lo veo todo como así como una encrucijada, una dicotomía, por eso decía conocer y desconocer, ¿verdad? Es como un iceberg, hasta qué parte podemos mirar su cumbre y todo lo que hay por debajo también. Entonces, eh, desarrollo, el modelo de desarrollo hacia una comunidad y la precisión de las técnicas, ¿verdad? De innovación que esto también conlleva en torno al tema de la ruta del dinero, como hablabas, ¿verdad? De su trazabilidad, el sentido de transparencia, pero también que puede dejar a otros, ¿verdad? Por fuera, por el tema de que hay una brecha digital, y cómo el tema de educación hace falta, ¿verdad? Para poder llevar a esto a una ruralidad, a una realidad rural. Entonces, eh, por ahí también los desafíos, ¿verdad? Hablaba sobre los desafíos de la ética, ¿verdad? Sobre todo, y cómo pues la ética trasciende sus niveles hasta llegar a la legislación, ¿verdad? Entonces habría que hablar de los valores de integración de estas sociedades o de estas culturas, ¿verdad? Y hasta dónde se permitiría o no, ¿verdad? El uso, ¿verdad? De lo que está sucediendo ahí. eh, eh, y cómo también pasar, o si no pasar de lo local a lo local y lo local a lo local, ¿verdad? En torno a estos ejes de financiamiento. Hablar de disparidad, ¿verdad? Y la injusticia también que se puede crear en esto. Por ahí estaba bien mirando algunas fotos del lugar y me podría llamar la atención en torno tal vez a un niño indígena local, ¿verdad? O cercano a esos migrantes que andan por todo el sur, cogiendo café con sus padres y en eso mira pasar por la vereda a dos niños de estos, ¿verdad? En un cuadraciclo, divirtiéndose. Entonces, digamos, hay una imagen fuerte, ¿verdad? En torno a quién puede, ¿verdad? Quién, incluso el tema del entendimiento y la lengua en la cultura, ¿verdad? Porque aunque se tenga muy buena voluntad, a veces no se entiende de principio, menos en unas personas, ¿verdad? Que son de culturas totalmente ajenas. Entonces, eh, por lo otro, la integración, ¿verdad? Siempre ha sido un desafío, y el cómo se hace, ¿verdad? Pues llevará a remitirnos en torno a qué posibilidades puedan surgir y qué se dejó de hacer. Entonces, entre las recomendaciones también, el tema del IAP, por ejemplo, y cómo tomar decisiones en forma colectiva, ¿verdad? Para sintonizar eh, lo que se consideran planes precisamente de beneficio social, ¿verdad? Y cómo en torno a estos mínimos comunes se podría sufragar precisamente
esos vacíos y llenar esas problemáticas con soluciones. Entonces, por ahí me llama mucho la atención que algo por lo que podrían empezar, ¿verdad? Y que es muy básico, es no la implantación, ¿verdad? Conceptual, sino precisamente la integración y la apertura en torno a eh, eh, el conocimiento del lugar y su semántica, ¿verdad? Cognitiva. Entonces, el hecho de llamar diamante, ¿verdad? Eh, pues yo creo que esas montañas y esos caminos tienen nombres ancestrales que están ahí ligados y clavados, ¿verdad? Con las culturas originarias. Y eso debería también tomarse en cuenta en torno a esa posición territorial. Este, y el tema, ¿verdad? De la posibilidad, si los locales van a tener en un futuro también posibilidad de tener tierras comunes en el lugar o no, eso también se debe como de definir, porque si no se estaría como implementando prácticamente lo que sucede en Guanacaste, ¿verdad? El real estate, eh, y lo que y empieza con nómadas digitales, ¿verdad? Que después se enamoran, ¿verdad? Y compran las tierras. Este, y bueno, todo el tema de corrupción que hay por detrás de todo esto, incluso con expropiaciones a nivel estatal, ¿verdad? Y que han resultado ser proyectos privados y cosas así. Entonces, bueno, como les digo, hay muchas aristas, Maite, eh, pero eso sería como lo propicio y hasta dónde, ¿verdad? Tal vez ahí la pregunta como conclusiva, hasta dónde el altruismo y la gratuidad. Eh, Como último, bueno, puedes referirte a estos comentarios que he dicho, ¿verdad? Eh, bueno, y me llamó también, ¿verdad? La referencia a Hinkelamers, el mercado es imprescindible. Este, entonces, bueno, el tema final, pues como para concluir, hasta dónde el altruismo y la gratuidad, y hasta dónde la posibilidad de integración en forma horizontal, ¿verdad? En un camino horizontal. Entonces, por ahí es que, que realicé esto y con base a estos apuntes. Y bueno, todo empieza y termina por la pregunta o la palabra de los habitantes, y cómo han vivido ellos esa experiencia, porque precisamente ellos lo viven en el día a día. Entonces, mm, adelante, Maite. Muchas gracias, Ronald. Bueno, sí, en definitiva eso fue una investigación que eh, tenía como un objeto de observación proyectos sociales que han sido financiados con las criptomonedas, ¿verdad? Y todo se veía como muy simple, ok, cómo se recibe ese dinero, cómo se usa, cómo las personas a su alrededor se benefician de esos proyectos, ¿verdad? Y que era imposible no llegar a la zona y ver todos estos diferentes factores que afectan, ¿verdad? El bienestar de esos proyectos, el uso de esos proyectos, etcétera, y que nos parecían que era conveniente retomarlos para que podamos tener esa mirada crítica que tal vez no veíamos implementada desde la generación de los proyectos. Para nosotros es súper importante, digamos, de notar que las personas del colectivo de DBC tienen un gran deseo de conocer también sobre estas dinámicas, de entenderlas, especialmente siendo la mayoría no extranjeros, ¿verdad? Y de colocarla sobre la mesa para la continuación de la generación de estos proyectos sociales. Entonces, esa apertura ya crea un balance entre las posibilidades de que estos proyectos de altruismo y de gratuidad tengan una capacidad de integración horizontal en la región, ¿verdad? Hay una variedad de otros factores que me parece que se retomó durante toda la presentación, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención particularmente y es el lenguaje con la que se promueven estos proyectos, porque muchos proyectos dicen proyecto comunitario y entonces, claro,
son grupos de personas, extranjeros en su mayoría, que han comprado un gran terreno, ¿verdad? Y que ellos son ahí una comunidad. Pero si una persona donante dice, ay, qué lindo, yo tengo, mire qué bonitos esos proyectos comunitarios, mire todo lo que están haciendo en Costa Rica, da la sensación de que son proyectos que están trabajando con comunidades costarricenses, ¿verdad? Que están trabajando dentro de esta, también, ¿verdad? De la crítica de la persona que dona dinero, que quiere ayudar a los menos, a los que han tenido menos oportunidades, por ejemplo, que eso sería como otro tema de análisis, ¿verdad? De qué está detrás del altruismo, etcétera. Sí me parece importante que si uno lee los proyectos, uno dice, mira, qué bonito todos los proyectos que están haciendo con las comunidades costarricenses en Costa Rica. Y en realidad una gran parte de esos proyectos son comunidades de extranjeros que viven en Costa Rica, que están pidiendo donaciones para autofinanciar sus estilos de vida ya privilegiados en el país por el contexto histórico, ¿verdad?, de desigualdades y acceso que tienen este grupo de personas. A mí me parece, ¿verdad?, que por eso uno de los ejes de esta investigación o una de las demandas que se hace a partir de esta investigación es que las plataformas también busquen herramientas como de certificar de alguna manera o de la otra que los proyectos tengan un impacto comunitario que vaya más allá de un grupo de personas que están viviendo en un espacio de tierra, aunque ese espacio de tierra puede ser tan grande como lo que vimos, ¿verdad? Que hay una comunidad que tiene 300 más de hectáreas para que está literalmente vendiendo esa oportunidad de vivir en ese paraíso costarricense, que además es una construcción histórica de exotización de lo que es el sur global, ¿verdad? Solo para personas del norte global. Entonces, creo que el tema nos permite ver cuáles son esos obstáculos para que los procesos o los proyectos de altruismo realmente tengan un efecto de transformación social histórica y crítica en las regiones donde se están haciendo esas donaciones. Y yo creo que, por ejemplo, desde mi perspectiva desde el DBC hay una apertura a aprender sobre estas dinámicas. Y también surgen todo otro montón de conflictos en la zona que cuando nos ponemos a preguntarle a las personas costarricenses locales que viven en estas regiones cuáles son las otras afectaciones de la llegada de los extranjeros, empiezan a caer todas las notas, ¿verdad? Que no les hacen el pago del aguinaldo a final de año o que no les quisieron hacer el pago de la liquidación porque hubo algún conflicto en el trabajo en el hecho de algún tipo de trabajo. Y entonces les dicen, por ejemplo, bueno, yo conozco aquí a todos los extranjeros, o sea, si usted quiere que le sigan dando trabajo, yo no digo nada. Pero si no quiere que le sigan dando trabajo y que yo me queje, yo le pago la liquidación y entonces es como esos, hay juegos de poder que es importante que los analicemos, ¿verdad? También muchos otros proyectos, no el DBC, para ser claros, otros proyectos que tienen quejas de los locales que dicen, bueno, es que antes ese río fluía y desde que hicieron eso allá arriba ya aquí no, ya el río no fluye, por ejemplo. O bueno, yo estaba construyendo en esa propiedad y se les dio el aviso socio, ¿verdad? Ambiental de que ahí no se podía construir a la pura par de ese río y ahí quisieron hacer su mansión. Entonces, nos vamos adentrando y vemos que hay una falta de regularización en muchos aspectos en estos proyectos en Costa Rica y que definitivamente, como usted mencionaba, Ronald, la apertura es diferente porque en el país tenemos una serie de personas que vienen de migrantes que vienen de otras regiones, que se les hace súper complicado poder establecer y construir una vida pacífica en el país, por así decirlo, tener acceso a todo lo que ellos necesitan para poder vivir pacíficamente en el país y vivir bien, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, la regla de Costa Rica que si vos venís con $150,000 de inversión te dan la ciudadanía. Entonces, claramente la ciudadanía se compra, no se construye. Y yo creo que estos proyectos sociales y estos proyectos locales tienen que invitarnos a la construcción de una ciudadanía crítica, de una ciudadanía que ambos lados
o los diferentes lados para no caer en generalizaciones terribles, ¿verdad? Se estén alimentando de los saberes en conjunto y que realmente tengan ese deseo de construir las relaciones de poder que afectan cada uno de esos emprendimientos. Gracias, Maite, precisamente. eh, Me parece muy bien, ¿verdad? Esta conclusión, ¿verdad? Que dices sobre el entendimiento de lo local hacia lo local, hacia lo local, este, y cómo generar precisamente una estrategia, ¿verdad? Que sea efectivamente transparente y que genere esta horizontalidad, ¿verdad? Deseada, este, y que encamine, digamos, con un estilo de vida, ¿verdad? Sobre todo en costumbres que son beneficiosas para ambos. Entonces, pues llama mucho la atención, ¿verdad? Y creo en la diferenciación también que existe en este proyecto con respecto a otros modelos, ¿verdad? Que ciertamente tienen un eje de poder ahí bastante implícito. Este, y bueno, sobre todo ver hasta dónde y dar un seguimiento absoluto, ¿verdad? En torno a Baruch, San Salvador de Baruch. eh, y bueno, también refleja, ¿verdad? Esa vigilancia, ¿verdad? Que como costarricenses y como pensadores críticos también tenemos que tener. Entonces, creo que es algo que no se debe dejar pensar a la ligera, ¿verdad? Y que salir efectivamente de unas posiciones muy vallecentristas, ¿verdad? Y contaminantes y precisamente desiguales, ¿verdad? Que se han generado en todo, bueno, a lo largo del país, y ver que también hay posibilidades y hay semillas, ¿verdad? Con buenas voluntades y que pueden propiciar otras formas de coexistencia pacífica entre las culturas. Entonces, Maite, muchísimas gracias por toda la explicación y sobre todo por la abundante investigación que usted ha efectuado. Este, y estamos seguros de que nos gustaría darle seguimiento cuando ya tengas publicaciones y toda la cuestión. Este, Aquí tienes una ventana abierta siempre con el Instituto de Estudios Latinoamericanos y bien como vos parte también de esta hermandad. De esta Entonces, familia. sí, de esta familia. Entonces, muchísimas gracias, Maite, y no sé si tienes algunas palabras finales. Sí, no, yo más bien muchísimas gracias al instituto siempre por proveer estos espacios y al colectivo de Flashback también por generar el financiamiento para esta investigación, a todas las personas que participaron en la investigación y al colectivo del DBC por su apertura en, en el proceso. La verdad, sí me gustaría retomar nada más que esta investigación los productos de esta investigación se generaron en inglés, entonces, y la primera presentación breve de la investigación fue en inglés y para mí fue muy importante poder contar con este espacio para generar una socialización que fuera en español que se puede compartir con los y las participantes que no hablan inglés. Entonces, muchísimas gracias Ujú. por eso y por el instituto también. Nos recuerdas porque posiblemente va a haber gente interesada en contactarte, si puedes decir el correo. Ah, sí, me pueden contactar a Maite Cristina LL arroba gmail.com Bueno, y ahí lo podemos poner en el... A vos, ujú, Ronald. muchísimas gracias. Y a todos simplemente recordarles que seguimos con las actividades de la Semana Latinoamericana. Y eso es muy importante. Recuerden que hasta el 31 de octubre está abierta la posibilidad de que ustedes envíen sus documentos para la promoción de la maestría en Derechos Humanos. Esa información la pueden mirar en el sitio de Facebook y de Instagram del instituto. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Un abrazo.